excelente. Yo soy el claro ejemplo de que los hijos no siempre somos el reflejo de los padres, porque yo tengo unos padres muy buenos. Ellos siempre estuvieron, vieron la forma de ayudarme desesperadamente. Me metieron a mi primer anexo. ¿Por qué te meten a tu primer anexo? Por ingobernabilidad, porque no me aguantaba. Porque ¿Qué es lo que tú hacías para que dijeran? Me la pinteaba a la escuela, empezaba a echar mentiras, obtenía un celular de una manera en la que no debí de haberla obtenido. Le escondía a mis papás esa situación que yo realicé, pues. Ese teléfono. Muy personal. Sí, es muy personal. Ese teléfono se los escondí, mi abuela me lo cachó. Entonces, me decidieron meterme a este primer anexo porque pues ya no podía, pues ya no podían conmigo. Yo me salí de mi casa. Mi papá era muy agresivo con nosotros. Yo recuerdo mucho eso porque por todo y por nada, sí no merecíamos la chinga, ¿verdad? ¿Te pegaba? Sí, pero mi papá me pegaba mucho. De hecho, a mis maestros de la secundaria le tocó ver los golpes, los moretes en las piernas, en los brazos, porque mi papá era de que ponte, te voy a pegar. Y me pegaba, pero yo me movía y me agarraba en el piso. O sea, fueron situaciones que yo ya trascendí, pues yo ya trascendí. ¿Por qué era el motivo en que él te pegaba? Porque me portaba mal. Y sí, la neta, hice muchas averías. Nada más que había maneras. ¿Recuerdas alguna vez que tú dijiste que sentías mucho coraje porque te habían pegado? Sí, la vez que me salí de mi casa, por eso me encerraron. ¿Esa vez te pegó? Esa vez me pegó, me salí de mi casa, me dijo mi papá. Yo recuerdo muy bien, y yo sé que va a ver esto y él se va a acordar. De que me dijo, tienes dos opciones, Andrea. Te quedas en mi casa con mis reglas o te vas mucho a chingar a tu madre a la calle. Y yo preferí irme a la calle que mi papá me siguiera pegando, porque yo no iba a permitir eso. Y yo se lo dije, el día de la experiencia, mi primera experiencia, yo se lo dije y regresé. Fue como en diciembre más o menos, se lo dije. En estas hojas yo escribí todo lo que, cómo me pegabas, cómo lloraba, porque mi mamá nunca hizo nada, porque mi mamá sentada en la esquina de la cama no permitió mucho eso, pues. Y yo se lo reclamé. Yo llegué al momento donde yo se los dije, papá, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste todo eso, mamá? ¿Por qué nunca me defendiste? Pero ellos sí hicieron, pues. Yo cegada en lo que yo quería que se hiciera mi voluntad, de que mis berrinches, no miraba esos intentos desesperados de ellos. Y yo sé que mi papá estaba desesperado por mí. Entonces, esa vez que mi papá me dijo eso, yo me fui, no me fui con el novio ni con una amiga, me fui a la casa de mis abuelos, que llegué primero con una tía y después me fui con mis abuelos. ¿Ya tenías novio ¿Qué edad tenías? Tenía 14 años. ¿Tenías 14 años cuando él te dijo, bajo mis reglas o te vas? O te vas. Sí, eso me dijo. Y me fui, pero tampoco yo no miré todo lo que ellos sufrieron pues. Cuando yo salgo de mi casa, se empezaron a burlar de mí en redes sociales, empezaron a hacer una campaña de recolecta de cosas porque mis papás me mandaron con lo que traía puesto y el teléfono que yo tenía, con lo que traía puesto. Entonces empezaron a hacer una campaña burlándose de mí porque yo sufrí mucho maltrato de la sociedad para acá, pues, porque en lugar de ayudarme me perjudicaron muchísimo. Pero eran amigas mías. Eran amigas mías las que hicieron esa campaña de recolecta de cosas que a mí no se me olvida y lo recuerdo y me da mucho coraje porque mi mamá en ese entonces trabajaba en Aguaruto. Maestra. Era maestra en Aguaruto y llegaron muchos comentarios negativos. Mi mamá sufre de nervios, o sea, mi mamá sufrió mucho, mis hermanos ni se diga, mi papá ni se diga, es que como la hija del gordo de la casona, porque así le decían a mi papá, porque nosotros tenemos un caserón, pues, como te digo, pues siempre tuvimos todo económicamente y materialmente, todo tuvimos. ¿Cómo la hija del gordo de la casona va a hacer este escándalo? Porque yo me encargaba que todo Aguaruto supiera lo que yo estaba haciendo, pues, porque yo lo publicaba por todas las redes sociales.
¿Te acuerdas qué publicaste esa vez? De que me habían corrido a la casa, que necesitaba su ayuda. ¿En dónde lo publicaste? ¿En Facebook? En WhatsApp y Facebook. Y yo aceptaba solicitudes de personas que no conocía. O sea, como cualquier adolescente que empieza a solicitar que empieza a agregar personas que no conoce, que los árabes, que los chinos, y o sea, sí. Yo empecé a hacer todo eso y lo publiqué. Me corrieron, ¿recuerdas qué decía? No recuerdo muy bien, fíjate. Pues me corrieron de mi casa. Me corrieron de mi casa y llegué con una amiga y esa amiga tenía una tienda, esta muchacha. Y se encargó también de que todo Guaruto supiera, de que toda la secundaria supiera. Y eso me perjudicó mucho. ¿Por qué? Porque en el momento que a mí me encierran en mi primer anexo, a la vez que yo salgo, oye, ¿dónde estabas? Mis papás siempre mantuvieron el bajo perfil de que no supieran dónde estaba, que yo me fui de viaje, que andaba en otra parte. O sea, ellos trataron de mantener ese bajo perfil, pero llego yo y empiezo a contar dónde estaba, qué fue lo que pasé, y todo se fue para abajo de pique. Entonces, todo el esfuerzo que ellos hicieron para que no me perjudicara a mí como persona, porque tenía 14 años. No es fácil llegar. Los compañeros, los niños son bien culeros. Sí. Los niños son bien culeros, o sea. Pues imagínate, hicieron una campaña esa que me cuentas de que te habían corrido. Ahora que se enteraron que estabas en un anexo, que en ese tiempo, porque yo me acuerdo cuando miraba yo a alguien que conocía, estaba yo más chico. Ya ves que hay veces que lo mandan a trabajar a vender cosas en algunos centros y que tienen la camisa esa de Jesús y mirar a un compañero. Sí, es como quedarte para atrás. Pues, o sea, ¿qué pedo? O sea, te quedas así, sí. Pero hay compañeros que no, que se dedican a ir a llevar el Pokémon. El Pokémon. No, y en ese momento yo no conocía el alcohol, no conocía las drogas, no conocía, ni siquiera te había fumado un tabaco. Yo iba por ingobernable, duré 2 meses, 1 semana en mi primer anexo. Este es el segundo. En este sí vengo por adicción y es como, hace rato lo decía acá fuera de producción, le vas anexando cosas. La primera vez llegaste por ingobernable, la segunda ya vengo por adicta. Por adicta. Pero, ¿cómo fue tu experiencia por primera vez en un centro de rehabilitación? No, me fue muy mal. En ese anexo, sinceramente, nada más comíamos papa, arroz y repollo. No voy a decir marcas de qué anexo porque, pues, la verdad, no quiero quemar a nadie, ¿verdad? Pero en ese... ¿Con caldito? No, papas, o sea... ¿No era caldo de arroz con...? No, esa era arroz, sopa, papa y repollo. Era todo lo que daban en el centro. Yo salí delgada de ese anexo. Pues como te digo, tenía 14 años. Fue muy difícil porque yo pasé Navidad y Año Nuevo encerrada en ese primer centro. Yo esperando que mi familia llegara. Ellos no llegaron. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Me derrotó en llanto. Y esta vez que también tuve que pasar Navidad y Año Nuevo encerrada y ahora mi cumpleaños, sí me pega. Sí me pega porque yo en el primer anexo, en este anexo de perdida llegaron. En el primer anexo no llegaron porque no tenía la visita, pues. No tenía la visita, no los dejaron entrar. Fue mi primer Navidad y Año Nuevo. Era lo que preguntabas, lo que te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿a poco sí me porté muy mal? O sea, ¿a poco tan mal hija soy? Sí, o sea, porque sí he sido muy mal hija. No hay malos padres, sino malos hijos. Pero ¿a poco era necesario todo esto? Yo salí y se lo recordé a más no poder a mis padres, que me arrepiento mucho de eso porque no debí de haberles reclamado nada, porque ellos en sus intentos desesperados en que yo entendiera, hicieron eso para que yo agarrara el rollo. Pues saliste con más resentimiento. Salí con muchísimo resentimiento. Es que no era lugar, papá. No era lugar, mamá. O sea, me hubieran querido ayudar, me hubieran encerrado en un convento, o sea, o en una casa de ayuda para niños, pues, o sea, porque yo era una niña todavía. No era lugar.
Pero me encerraron allí para que yo agarrara el rollo, para que viera y observara lo que llega a pasar si yo me llego a meter una Como sustancia. prevención. Sí.